Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de agosto del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulos 10 al 11. Segunda de Corintios 10 al 11. Los capítulos 10 y 11, incluso el capítulo 12, muestran de alguna manera una defensa que Pablo presenta de su apostolado, de su llamado. Habrán notado en el inicio de las cartas paulinas que cuando Pablo saluda, bueno, el modelo que sigue Pablo en sus escritos es el modelo de las cartas que se usaban en la época, ¿sí? En la época del Imperio Romano del primer, segundo siglo. Este era el esquema que se utilizaban en la escritura de las cartas, donde primero se mencionaba el remitente, luego venía una acción de gracias y luego bueno, como una petición, el contenido y al final una despedida. Pero llama la atención que Pablo en todas sus epístolas se presenta como Pablo, apóstol. Por ejemplo, a los Gálatas les dice Pablo, apóstol, y entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y así, pues en todas las cartas paulinas aparece este saludo, donde dice, por ejemplo, cuando le escribe a los Corintios, les dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y en la segunda carta, que es la que estamos leyendo esta semana, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, Pablo mismo en su presentación, en la apertura de la carta, está diciendo que él es apóstol y que él es apóstol no por la voluntad de los hombres, no porque lo hayan establecido los hombres, sino que él es apóstol porque lo ha establecido el Señor. En la iglesia primitiva, digamos, para que nos ubiquemos, la palabra iglesia es asamblea, así que este término iglesia hacía referencia a las personas, comunidad de fe, ¿sí? A lo que era la comunidad de fe. La comunidad de fe no tenía un templo de congregación pues, como los tenemos hoy, sino que esta comunidad de fe se congregaba en casas, ¿sí? Por eso las llamadas casas de oración, y eran casas de familias donde se abría la puerta al evangelio, generalmente una persona de la familia. Por eso, cuando ellos estaban en Filipos, cuando el carcelero los invita a su casa, Pablo le dice, serás salvo tú y toda tu casa, porque por uno que creyera, ¿sí? En una casa, era la apertura para que el evangelio, las buenas nuevas y la posibilidad de la salvación llegaran completamente a una familia. Así que estas casas de oración van a conocer como iglesias locales o grupos de personas o asambleas o comunidades locales, ¿sí? Había comunidades que seguramente empezaron con su familia, los vecinos, pero estas comunidades fueron creciendo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia de Corinto, no se imaginen simplemente un gran templo donde mucha gente se congrega, sino que es posible que haya diferentes casas de oración, ¿sí? Que componían toda la asamblea o toda la iglesia de Corinto. Entonces, en este orden de las iglesias, había, digámoslo así, la iglesia es entonces, como dice la Biblia, el cuerpo orgánico de Jesucristo, pero también hay analogías que la hemos visto donde se compara a la iglesia, a los creyentes, como un edificio de Dios, ¿sí? Como una labranza de Dios también. Pedro habla, por ejemplo, de la casa espiritual, ¿sí? La iglesia es
ese lugar donde el Señor mora hoy en medio de los seres humanos. Esta iglesia entonces tiene un único fundamento, lo dice Pablo en la primera carta, en el capítulo 3 versículo 11: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, ¿sí? Entonces, el fundamento es Jesucristo. Y en esta analogía estructural de una casa, la estructura está basada en personas, ¿sí? Personas que encarnan principios y, digámoslo de alguna manera, doctrinas. Entonces, Jesucristo es el fundamento de esta casa. Y Jesucristo mismo, Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 6, nos habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, que este fundamento que es Jesucristo es una persona de nuevo, pero tiene unos principios, unas ideas, unos valores que fundamentan la iglesia o que fundamentan al creyente. Pero como toda buena casa, además de buen fundamento, de buenos cimientos, necesita unas columnas que le den esa estructura. Y en la antigüedad, y así lo veía la iglesia, asumían que estas columnas, ¿sí?, eran los apóstoles. Los apóstoles eran digámoslo así, esa estructura que le iba a dar forma a la iglesia. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran aquellos que habían sido escogidos por el Señor Jesús, que habían vivido con el Señor Jesús, que habían sido llamados, que habían sido formados por el Señor Jesús y enviados a llevar el Evangelio. Pedro, Juan, Mateo, estaba los Jacobo, Natanael, bueno, todos estos eran los llamados apóstoles. Dentro de ellos, acuérdense que estaba Judas Iscariote, el cual lo traicionó, y por eso, pues Judas se va a suicidar y quedan 11 apóstoles. Era muy significativo el nombre, el número 12. ¿Por qué? Porque el número 12, entre otras cosas, significa la plenitud del pueblo de Dios, ¿sí? Porque eran 12 tribus, 12 patriarcas que formaban todo lo que era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era pues la representación del pueblo escogido, de la manifestación de la gracia, la gloria y la bondad del Señor. Entonces, los 12 apóstoles representarían de alguna manera ese pueblo que no era pueblo, que ahora va a ser constituido como pueblo de Dios también. Bueno, de nuevo, eh, hay algunas posturas teológicas cristianas que asumen que la iglesia reemplaza a Israel, como que si el pacto con Israel quedara anulado, y de ninguna manera el pacto del Señor fue anulado, sino que el pacto del Señor es renovado, que es diferente, pero Dios tiene un trato particular con Israel, como Dios tiene un trato especial y particular con la iglesia. Entonces los apóstoles quedan incompletos. Entonces para ellos era complejo porque de nuevo los 12 apóstoles representaban también como la plenitud, la base, así como los 12 patriarcas eran el origen del pueblo de Israel, pues los 12 apóstoles eran también como el origen, la estructura, las columnas de esta nueva comunidad de fe que se estaba estableciendo. Los apóstoles en Hechos tratan de hacer algo de escoger un doceavo apóstol, ¿sí? En la narración del libro de los Hechos, ellos hacen, según lo dice el mismo libro, como una especie de sorteo, y habla que las suertes cayeron en un discípulo. ¿Sí? Acuérdense que al Señor estaban los apóstoles, que eran como sus enviados de mano derecha, y había otros discípulos, muchos discípulos. Pablo menciona incluso que hasta 500 discípulos el Señor se les presentó después de haber resucitado, y los apóstoles entonces eligen a Matías, creo que se llama Matías, y lo eligen, pero como les estoy diciendo, por suerte, ¿sí? ¿Por qué sabemos que este hombre no fungió ese apostolado? Porque nunca más va a ser mencionado en toda la escritura. ¿Sí? Solo he mencionado, creo que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde ellos que por suertes lo eligen, pero de nuevo no aparece. Sí, es Matías, a quien ellos eligen como doceavo apóstol. ¿Sí? Los apóstoles se reúnen,
ellos oran y tirando suertes, eligen de los que estaban allí, ¿sí? O sea, claro, de los que estaban allí alguno iba a caer, pero pues en el plan del Señor ninguno de los que estaban allí iba a ser ese 12.º apóstol. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que les quiero explicar es para que puedan también entender la defensa que Pablo hace de su apostolado y hace de su apostolado desde el mismo saludo de las cartas, cuando dice, yo soy apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino porque Dios así lo decidió. Si él, en esta aclaración que él hace, que no porque pues haya sido voluntad de hombre, sino porque fue la decisión de Dios, entiende claramente que esa elección que hicieron los apóstoles de Matías no es una elección que haya tomado el Señor, no es una decisión del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, aparece en escena Pablo. Pablo es llamado por el Señor. Pablo es reconocido como aquel misionero que lleva el evangelio a los gentiles, por todo lo que Pablo hace. Ahora, ¿cuál es la evidencia que Pablo es el 12.º apóstol? Pues la misma historia lo corrobora, un ministerio, sus viajes misioneros. Bueno, el apostolado tiene una característica. Les decía que dentro de la iglesia había diferentes funciones y el apostolado tenía una característica, y es que el apóstol es el que establece iglesia, ¿sí? Esa es la característica general de un apóstol, el que establece iglesia. Este papel que cumplía el apóstol era una función itinerante, tal cual Pablo la hacía, o sea que iba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, en ciudad, y donde llegaba establecía iglesia, ¿sí? Luego la iglesia establecida, la iglesia local, tenía una estructura, pues estaban sus maestros, pastores, los obispos, los ancianos que están mencionados también en el Nuevo Testamento, y el apóstol estaba entonces un tiempo en la ciudad, luego saltaba a otra, a otra, a otra, donde iba estableciendo. Particularmente en Corinto, Pablo estuvo 18 meses, en Éfeso estuvo de 2 a 3 años, creo que incluso los 3 años estuvo en Éfeso, pero en las demás iglesias él estaba por poco tiempo y las visitaba. Esa era la función del apóstol, establecer iglesias, sembrar iglesias. Y por eso él las visitaba, pero iba estableciendo nuevas iglesias. El profeta también tenía una función itinerante, era un poco más cuestionable esta función, no viene al caso, pero también tenía esta función, como el apóstol itinerante, pero él lo que hacía era llevar un mensaje específico a cada iglesia. Entonces, Pablo, como no perteneció inicialmente a estos 12 que estuvieron con el Señor Jesús, varias veces en las iglesias lo cuestionaron. Bueno, ahora, eh, eso es normal, ¿sí? Dentro de este ejercicio, bueno, no solo de este ejercicio de liderazgo espiritual, creo que en el ejercicio de todo tipo de liderazgo, como hay inconformidad, como hay molestias, porque pues no hay manera de que una persona le caiga bien a todo el mundo, no hay manera de que decisiones del liderazgo sean agradables a todo el mundo. Ahora, las decisiones tienen que ser en términos generales, en el caso no solo de liderazgo espiritual, sino de todo liderazgo ajustado a normas, ¿sí? Ajustado a lo legal, ajustado a la verdad, ajustado a la justicia. Obviamente, toda decisión de cualquier autoridad que contradiga la verdad, la justicia, la equidad, pues obviamente no va a ser bien recibido. Pero en un liderazgo espiritual ajustado a los principios bíblicos, a los principios espirituales, pues también es posible que no todo el mundo se agrade. Máxime cuando Pablo confronta estas iglesias, y sobre todo a la iglesia de Corinto, que está viviendo ciertos desórdenes en muchos sentidos. Entonces, ellos empiezan a cuestionar, a menospreciar, esto es muy fuerte, porque empiezan a decirle a Pablo, venga, pero es que usted no es, hoy en día, en términos modernos, es como cuando le dicen a un pastor que está iniciando un ministerio, bueno, ¿y cuál es su cobertura? ¿Sí? Todo como basándolo en estructuras humanas.
no se puede reconocer que una persona tenga un genuino llamado del Señor para establecer una obra. Es que ¿cuál es el problema que alguien quiere establecer una obra del Señor? Sí, entonces, ese cuestionamiento, bueno, ¿cuál es su cobertura? ¿Usted quién lo ampara? No, a mí me ampara Jesucristo. Y a mí lo que me tiene que preocupar es que me ampare el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que Él me dirija. Entonces, ¿por qué no pueden aceptar y creer que alguien que no esté dentro de una gran institución pueda tener un llamado firme para servir al Señor? Esa era la misma cuestión que le decían a Pablo. Bueno, pues usted no es apóstol, es que usted no es de los 12, es que usted vino después, es que los verdaderos apóstoles son esto. Entonces cuestionaban constantemente a Pablo y eso es lo que él va a hacer entre el capítulo 10 y 12. De alguna manera defender, pero más que defender, pues no necesariamente podemos decir defender, sino más bien respaldar con criterios claros, pues que Él es el apóstol, Él es el 12.º apóstol, que Él es el llamado escogido para ser apóstol. De nuevo, ¿por qué dice que Él es apóstol? Porque el apóstol establece iglesias. Bueno, hay otra característica del apóstol y es que el apóstol había, mm, digámoslo de esta manera, caminado con el Señor Jesús. Pero ¿quién puede negar que San Pablo no caminara con el Señor Jesús? Se encontró con él camino a Damasco en una teofanía, en una aparición divina, y obviamente Pablo, si hablamos de alguien que establece iglesias, estableció más iglesias que cualquiera de los otros apóstoles. Entonces, en este cruce de cartas, empieza Pablo a hablar de su llamado, de su ministerio. En el capítulo 10 está, pues para resumirles un poco, habla de esa función, de esa misión que él está cumpliendo, de la actitud incluso que él tiene, porque algunos cuestionaban que Pablo era solo, digámoslo en términos coloquiales, como valiente a través de las cartas, pero que en persona Pablo no era tan valiente. Entonces él les dice, claro, prefiero hacerlo así y en mi presencia manifestar la ternura, pero bueno, si también quieren que sea osado en presencia, pues estoy dispuesto a hacerlo. Así que por ejemplo, este capítulo 10, él plantea en mansedumbre, dice, que él no está andando según la carne. ¿Sí? Eso es lo que él les está diciendo. Mire, es que yo no estoy militando según la carne, yo estoy militando por el Espíritu. Por eso mis armas, las armas de mi milicia, eso está en el versículo del 3 al 5, no son carnales, sino que las armas de mi milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo? Perdón, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, Pablo está explicando cómo las herramientas espirituales que él ha recibido es para eh, vencer en esa lucha cristiana que no es física, sino que es una lucha contra ideas y filosofías opuestas al Señor. ¿Qué les está diciendo? Bueno, es que el creyente tiene que saber usar estas armas. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Bueno, las armas espirituales son la oración, las armas espirituales es la palabra del Señor y también cuando le escribe a los Efesios, él habla de una armadura, habla de un escudo, de una espada, de un casco, de un calzado, que todo está basado pues en sí en la palabra del Señor y en la oración. Son herramientas espirituales. El ayuno es un arma poderosa para vencer estos argumentos que se levantan en contra de la verdad divina, la alabanza, la vigilia, bueno, todo esto que nos enseña la Biblia. Luego van a venir unas críticas que él ha recibido por su apariencia, y mire que el 7 dice, miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo, ¿sí? Hablan de que la apariencia de Pablo era débil. Pablo tenía una limitación física, ¿sí? Pablo tenía un problema visual y no sabemos exactamente qué tan limitado era que ellos están juzgando
la apariencia de Pablo como débil. Es muy triste, ¿sí? Es muy triste que una iglesia juzgue a su apóstol o a su pastor o a su maestro por la apariencia física. Y Pablo diciendo, venga, es que la verdad, lo que importa es la autoridad, es la vida en el espíritu, es pues entender que si yo soy débil, entonces eso lo va a plantear más adelante el capítulo 12, pues en Cristo soy fuerte, porque como él les venía diciendo, el tesoro está en un vaso de barro. Entonces, pues no se queden mirando el vaso de barro, entiendan y miren el tesoro, ¿sí? Luego, en los versículos más adelante, hay unas comparaciones que le hacen a Pablo. Esto es una tendencia del ser humano de comparar y lastimosamente no hacemos sabias, justas, sensatas comparaciones. Bueno, en todo esto Pablo está tratando como de poner las cosas en su lugar, ¿sí? Eh, eh, Tratando de llevar a que la gente sea lo más objetiva posible al ver a Pablo y es que lo están haciendo, menospreciando su misión. Bueno, en el capítulo 11, eh, Pablo sigue defendiendo pues su ministerio. Pablo sigue defendiendo el llamado que él ha tenido. Aquí hay algo muy importante. No le está defendiendo por él, por su ego, él no es que está sintiendo su ego herido. Lo que está haciendo Pablo es que si ellos menosprecian el apostolado, pues van a menospreciar entonces la obra que el Señor está haciendo a través de él. Van a terminar negando la obra que el Señor está haciendo a través de él. Pablo, y en esto yo creo que su certeza en el Señor era tal que él tenía que lograr que ellos entendieran que él no estaba ahí por su voluntad, que él estaba ahí porque Dios lo había llamado y que lo que él estaba haciendo era la obra del Señor. Porque si ellos seguían juzgando, negando que esa obra era de Jesucristo, pues terminarían contradiciendo la obra del Señor y pues sería perjudicial para ellos mismos como discípulos. Bueno, habían unos que arrogantemente se jactaban porque tendrían mayores habilidades que Pablo, pero Pablo termina digamos, esta apología a su llamado en el capítulo 12 con algo muy importante. De nuevo, no alcanzamos a leerlos todos, pero ustedes juiciosos lo harán. Y en el capítulo 12 Pablo habla de una experiencia espiritual que él tiene y en esa experiencia espiritual que él tiene dice que él asciende al tercer cielo. Hemos hablado, la expresión cielos en la Biblia es plural y hace referencia a que no es solo un cielo, sino que hay varios cielos. La palabra es plural, los cielos, ¿sí? No se dice el cielo, sino los cielos. Según la Biblia, bueno, hay estudios muy particulares que yo me reservo mis opiniones que hablan de siete cielos y más, pero pues básicamente lo que nos muestra la Biblia es que hay tres cielos. ¿Y tres cielos cuáles son? El primer cielo es para lo que para nosotros es el firmamento, ¿sí? Cuando usted mira hacia arriba, es como la atmósfera, podría decirlo de esta manera. El segundo cielo es lo que está más allá de la atmósfera, que sería como el espacio, lo que nosotros llamamos el espacio exterior y el tercer cielo es el lugar de la morada divina, ¿sí? O sea que el tercer cielo, digámoslo de alguna manera, es espiritual, es la morada de Dios. Pablo dice que él fue al tercer cielo, ¿sí? Usted podría decir que usted estaba en el primer cielo cuando se monta en un avión. Algunos que hayan salido de la atmósfera terrestre podrán decir que han ido al segundo cielo, pero Pablo habla de que él fue al tercer cielo. Por eso, por ejemplo, para aclararles esto de los tres cielos, Salomón dice, cuando está consagrando el templo, dice, ni los cielos, de los cielos, de los cielos pueden contener tu nombre. O sea, ni el firmamento, ni el espacio, ni siquiera el cielo eterno, o sea, la morada de Dios, te pueden contener, mucho menos esta casa que con amor hemos construido para ti. Entonces, Pablo dice en el 12 que él tuvo una experiencia sobrenatural
espiritual de haber ido al tercer cielo. Eso lo dice en el capítulo 12. Y dice que esa experiencia es de, es extraordinaria, es el mismo, pero es su ser espiritual, ¿sí? O sea, no hay manera que en cuerpo Pablo haya ido al tercer cielo. O sea que esta presencia en el tercer cielo es del Pablo espiritual. Y entonces él va a decir que si él se gloriaría de alguien, se gloriaría de ese hombre espiritual, ¿sí? Él no se gloria del Pablo intelectual, pero lo defiende, dice, es que yo pienso, es que yo conozco, es que he aprendido, pero no me glorío de ese Pablo intelectual, no me glorío de ese Pablo físico, además ya tenía un desgaste, pero si fuera fuerte, atractivo, de una apariencia impactante, Pablo dice, tampoco me glorío de ese ser físico, pero si en algo me voy a gloriar del Pablo espiritual, aquel que incluso tuvo una experiencia de ir al tercer cielo. Eso es lo que se empieza a decir en el capítulo 12 y luego habla pues que solo se va a gloriar en él, porque el hombre, el otro hombre físico e intelectual padece dificultades. De hecho dice que él tiene un problema físico, lo dice en el capítulo 12, y que le pide, le ha suplicado al Señor 3 veces que le quite ese problema físico. Lo menciona como un aguijón en la carne, ¿sí? Una debilidad, una enfermedad, una situación adversa. Y el Señor le dijo, imagínense, a Pablo la respuesta del Señor fue, no te quito ese aguijón, pero vamos a hacer algo, Pablo. Como mi poder se perfecciona en la debilidad, entonces yo te voy a dejar ese aguijón para que mi para que veas la manifestación de mi poder. O sea, que a pesar de que puedes sentirte débil, frágil, limitado, pues mi poder va a hacerte ir más allá de tus capacidades y de tus límites. Y le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo termina diciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades y dice incluso en afrentas, me gloriaré en mis necesidades, porque en Cristo cuando soy débil, soy fuerte. ¿Sí? Y es lo que concluye. En toda esta defensa de Pablo, él glorifica al Señor. ¿Sí? Ustedes me menosprecian, pero el Señor me aprecia. Ustedes no me valoran, pero el Señor me valora. Pero tengo que decirles esto porque si ustedes terminan definitivamente menospreciando y subvalorando mi vida, mi llamado, van a terminar menospreciando entonces la obra que el Señor está haciendo en ustedes. Y eso que están permitiendo que se formen sus mentes y corazones va a ser un estorbo para la obra del Señor en ustedes, ¿sí? Eso es lo que les dice. Es como el papá. Mire, para terminar, es como el papá que no corrige a su hijo que le deshonra, ¿sí? Es que no es bueno para el hijo que no honre al papá, porque la Biblia dice que primero es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y el no honrar a tu padre y a tu madre trae una maldición. Entonces, el padre no es que por no confrontar al hijo no le corrige su falta de respeto, no hay que corregirle su falta de respeto, la falta de honra a él, eh, porque si no, al que le va mal es al hijo. Y si yo amo a mi hijo, pues yo no puedo permitir que él sea un grosero, un desobediente, un rebelde contra mí, porque al que le va a ir mal es a él, ¿sí? Por eso yo tengo que corregirlo, así no sea agradable, así me raye los ojos, lo que sea, pero como yo lo amo, yo no puedo permitir que él caiga en esta actitud que le va a hacer mal. Eso está haciendo Pablo con la iglesia. Ama a la iglesia. Y esa postura que asume la iglesia es equivocada y le va a traer males a la iglesia. Porque si a Pablo lo desprecian por lo que sea, porque no tiene una gran cobertura espiritual, porque no tiene una gran apariencia física, porque no tiene grandes riquezas ni apariencia de poder y autoridad como otros, pues el problema no es de Pablo, es de quien lo menosprecia porque termina menospreciando la obra que el Señor está haciendo a través de Pablo. Y Pablo en tanta humildad,
en tanto amor, él podría decir, pues si no me quieren de malas, me voy para otra iglesia, harto trabajo que hay, me voy para otro lado, pues donde sí van a aceptar lo que yo les estoy dando. No, Pablo los ama tanto que les insiste en corregir esa actitud equivocada para que no pues, estén en contra de la voluntad del Señor. Por eso dice incluso, yo soy apóstol, es por la voluntad del Señor, no por la voluntad de los hombres. Por eso en esta mañana acerquémonos al Señor y primero agradezcámosle por la obra que Él hace en cada uno de nosotros. No podemos menospreciar ni subvalorar la obra que el Señor hace en nosotros, porque para Él somos valiosos, tan valiosos que derramó su sangre en la cruz por amarnos, perdonarnos y liberarnos. Por eso, Señor, yo te agradezco porque tú tienes toda la sabiduría y la objetividad para poner tus ojos en cada uno de nosotros, para bendecirnos y mirar más allá de lo que nosotros podemos ver. Gracias por todo lo que nos has concedido, por no abandonar tu obra, Señor, en nuestras vidas y perseverar e insistir en ella, Señor. Pero también es posible que hayamos caído en este error de los corintios de menospreciar tu obra en otros, Señor, porque no se ajustan a moldes humanos, a esquemas humanos, porque, Señor, nos dejamos guiar tristemente por las apariencias o por lo que el mundo establece. Yo te pido que me des la objetividad de tu espíritu y que yo pueda discernir siempre lo que viene de parte tuya para mí. Hoy bendigo a todas las personas que tú has usado como maestros, como apóstoles, como profetas, como pastores en mi vida, que me han instruido no solo con conocimiento, no solo con doctrina, sino que su solo ejemplo ha sido una edificación para mí. Bendigo cada hombre y mujer que han sido cabales, que han sido rectos delante de ti, que muchas veces sin palabras me han instruido en el camino de la fe, en el camino de la verdad y de la vida. Padre, gracias porque como dice la Escritura, tú has dado hombres y naciones por nosotros. Y oramos hoy por los pastores, ministros, líderes, Señor, profetas, misioneros. Oramos, Señor, por los servidores, por los ancianos. Oramos, Señor, por los obispos, aquellos que cuidan tu grey. Y te pedimos que el llamado que tú has hecho a estas personas lo cuides, lo fortalezcas y los uses. Que nunca les falte tu santa presencia y que seas tú, Señor, guiándoles, guardándolos del mal, del peligro y permitiendo que tu luz y el buen evangelio a través de sus labios traigan salvación a muchas naciones. Los bendecimos y te damos gracias por tu palabra en esta mañana y por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.